puntualmente las obligaciones que tiene contraída la sociedad. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es conocer y detectarla y tomar las medidas que a continuación vamos a exponer para evitar esas situaciones de insolvencia empresarial que pudieran agravarse y conllevar unas medidas mucho más gravosas, tanto en el plano personal de los administradores y socios como en el ámbito puramente de responsabilidad. ¿Hay obligación de presentar el concurso o tomar alguna medida en el caso de que detectemos o preveamos una situación de insolvencia inminente? Pues no. La ley, y este es uno de los graves errores, no obliga al empresario a que tome medidas ante una situación de insolvencia inminente. Por lo tanto, aquel que quiere aguantar y quiere mantener la situación de insolvencia empresarial a pesar de haberla detectado, lo puede hacer. Problema le vendrá después, porque lo que sí prevé la ley, que en este sentido sí que tiene un desarrollo muy amplio, es aquellos supuestos en que al empresario se le ha ido en la prevención de la insolvencia y ha agravado la situación que tenía la empresa antes de esa detección y después de esa detección. Entonces, en ese caso, sí que la ley va a ser muy contundente, va a ser muy negativa y muy gravosa porque va a prever un catálogo de responsabilidades y sanciones para aquel empresario que ha dejado marchar el tiempo y que no ha tomado las medidas tempranas para evitar esas situaciones de insolvencia empresarial. Entonces, ya digo que no hay obligación de hacer nada, pero la recomendación sobre la que va a pivotar toda esta jornada es precisamente que esa es la que hay que detectar y ante la cual hay que tomar las medidas que sean necesarias para superarla. Luego tenemos la otra, que es cuando ya el empresario está montado en un caballo que no controla, que es la insolvencia actual. Es decir, que a corto plazo, las obligaciones exigibles a corto plazo no vamos a poder asumirlas, no vamos a poder cumplirlas. Entonces ya estamos hablando de corto plazo. Ya estamos hablando de que tenemos encima una situación que en cuestión de días se nos puede marchar a un procedimiento concursal. Hay que buscar abogado, hay que hacer el planteamiento, hay que elaborar toda la documentación. Fíjense ustedes lo que conlleva el hecho de no haber abordado a tiempo el planteamiento de una detección de la insolvencia inminente. Y aquí ya sí que el legislador nos obliga a que tenemos que hacer cosas. ¿A qué nos obliga? Pues aquí la ley lo que nos obliga es que tenemos que presentar ya el concurso de acreedores. Es decir, aquel empresario que ha detectado una insolvencia actual, es decir, en el corto plazo, de incumplimiento de sus obligaciones exigibles en el corto plazo, tiene 2 meses para presentar el concurso de acreedores. Entonces, aquí ya, como ven, no podemos tomar ninguna medida, simplemente estamos abocados a un procedimiento concursal. Ya veremos que nos queda algún mecanismo de salvaguardia para evitar las responsabilidades más graves, pero de todas maneras puede ser que no dependan de nosotros. Entonces, en este caso, hay que presentar el concurso. Pero la ley además va más allá, dice, ¿cómo se materializa la insolvencia actual? ¿Qué indicios tenemos para decir que una insolvencia debe ser calificada de actual para que empiece a nacer ese plazo de 2 meses para presentar el concurso? Bueno, pues aquí es donde empiezan a concretarse las obligaciones que tiene el administrador. Es insolvencia actual cuando hay un sobreseimiento general en las obligaciones, en el pago corriente de las obligaciones. Es decir, que el sobreseimiento general, ¿a qué llamamos sobreseimiento general? Pues cuando dejamos de pagar, por ejemplo, el arrendamiento sin edil. Es decir, no tomamos ninguna decisión y nos va a abocar pues, a un cierre empresarial porque nos vamos a tener que ir allí de una nave en la cual tenemos todo nuestro negocio. Este podría ser calificado como sobreseimiento general de los pagos corrientes. El impago de salarios. Por supuesto, no es un sobreseimiento general si no pagamos una multa, si no pagamos un recargo, si no pagamos cosas puntuales que tuvieran una justificación en el impago. Es decir, si hemos dejado de pagar a un proveedor porque no nos ha hecho bien un trabajo, pues ahí tendríamos la justificación y no sería un sobreseimiento general de nuestras obligaciones. En segundo lugar, también es actual la insolvencia cuando haya embargos que afecten de modo general al patrimonio de la empresa. ¿Cuál sería el supuesto típico? Pues cuando Hacienda ha embargado todas nuestras cuentas de clientes. Esa carta famosa que manda a todos nuestros clientes y dicen que retengan por favor los saldos que tuviese con respecto a este
proveedor, pues entonces nos veríamos abocados, primero, a tener que buscar nuevas vías o fuentes de tesorería, porque por ese lado nuestros pagos de clientes no nos iban a venir, y por lo tanto estamos hablando que hay embargos o ejecuciones que nos imposibilitan el logro de nuestros fines sociales. También otro supuesto que es insolvencia actual es cuando liquidamos apresuradamente o de forma ruinosa nuestros bienes, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, en el momento en que tomamos cualquier decisión o detección de insolvencia, lo que no podemos hacer es vender de forma precipitada y alocada para hacer caja y empezar a pagar lo que debe, porque entonces estaríamos alterando las reglas del concurso de acreedores y las consecuencias nos podrían venir después. Entonces, la liquidación apresurada de bienes tenemos que descartarla en todo momento, además de que es un signo evidente de que estamos en un supuesto de insolvencia actual. Y luego, finalmente, la más concreta de todas, que es la insolvencia actual cuando se materializa en 3 impagos de obligaciones tributarias de 3 meses, 3 meses de seguridad social, de cuotas de seguridad social, o 3 meses de salarios e indemnizaciones a trabajadores. Entonces, en ese caso, cualquiera de esos 3, estaríamos hablando de que estamos obligados por insolvencia actual a presentar el correspondiente concurso de acreedores en el plazo de 2 meses. Ya hemos dicho que son aspectos muy concretos. Ahí el legislador ha concretado porque no quiere que empiece a ser cuestionable cuando estamos en insolvencia actual o no en insolvencia actual. Por eso ha concretado las causas de esa manera que les he descrito. En este supuesto, como ya les he anunciado, estaremos hablando ya de que la insolvencia prácticamente se nos ha escapado y que puede ser que se nos califique como un concurso tardío, con la consiguiente respuesta judicial de que tengamos que afrontar unas responsabilidades que luego les explicaré de cara a los acreedores y a esos créditos que no han sido pagados. Por lo tanto, es fundamental, como ya les he indicado, la detección temprana de esta insolvencia y vamos a ver cómo actuar en el caso de que hayamos detectado la misma. Es decir, ahora, en el caso de que hayamos detectado un supuesto de insolvencia tanto inminente como actual, en la medida de lo posible que sea en el caso de inminente, pues tenemos que valorarlo siempre de forma conjunta con la viabilidad. Es decir, lo que no podemos es coger y decir, estamos en un supuesto de insolvencia, vamos a tirar para adelante y vamos a seguir con esto. La primera pregunta que tiene que hacerse el empresario, el administrador, es, ¿pero esto es viable o no es viable? Porque si estoy en insolvencia y además estoy en inviabilidad, estoy dando pasos abocados a agravar la situación con la que estoy actualmente. Y eso me va a llevar a unas responsabilidades muy graves. Entonces, por lo tanto, ya digo que tenemos que barajar de forma conjunta la insolvencia con la viabilidad. Si detectamos que tenemos un supuesto de insolvencia, ya sea inminente o actual, pero la empresa hemos detectado que es viable, y ahora les indicaré cómo detectamos que una empresa es viable, hay que tomar una decisión muy importante, que es la reestructuración o la reorganización social. Tenemos que negociar con los acreedores, tenemos que negociar con los empleados, tenemos que llegar a acuerdos extrajudiciales o concursales con el catálogo de respuestas que luego les voy a describir y les voy a anunciar para que ustedes las conozcan. Tenemos que buscar financiación a tiempo. Tenemos que, en la medida de lo posible, evitar incurrir en ese sobreseimiento generalizado del impago, porque eso nos conllevaría a entrar en una situación concursal y que luego, tras el análisis que haga el administrador y el juez, en el caso de que hagamos un concurso, pues nos va a decir, esto usted debió concursar hace 8 meses o hace un año que dejó de pagar. Entonces, lo más importante cuando nos encontremos con un supuesto de insolvencia y viabilidad empresarial es tomar las medidas de reestructuración y reorganización a tiempo, de cara a evitar en la medida de lo posible, por supuesto, pues entrar en una situación concursal. Y si no fuera posible, entrar de la forma más limpia en ese concurso de acreedores de cara a evitar las responsabilidades personales que pudieran conllevar. En este sentido, tengo que ser muy claro con un problema que siempre nos encontramos, y es que cuando el empresario no hace bien este análisis paralelo de insolvencia y viabilidad, nos encontramos con supuestos que ya, como yo digo, ya nos vienen toreados, no podemos hacer nada, que es aquel supuesto en que el empresario se agobia y empieza a firmar operaciones de refinanciación o de obtención de crédito mediante avales personales. Entonces se lleva a su mujer a la entidad bancaria y firman un aval para obtener una línea de crédito que el banco les ha negado.
y que les ha dicho que si comparecen personalmente para firmar el aval, pues que es posible obtener esa financiación. Hombre, por supuesto que si sabemos que vamos a salir y que es algo muy puntual, pues podemos hacerlo. Pero de lo contrario, lo que estamos haciendo es perder algo que es esencial, que es la limitación de la responsabilidad que tienen las sociedades. Es decir, una cosa es el patrimonio de la sociedad y otra cosa es el patrimonio personal de las personas que lo componen. El hecho de avalar significa que si entramos en concurso, el administrador concursal le va a dar igual porque va a decir, bueno, esa deuda está avalada, la va a pagar el administrador o la va a pagar un socio que avaló. Entonces, claro, nos estamos metiendo ya en una implicación de comunicación de patrimonios, tanto el empresarial, el de la sociedad, como el personal. Entonces, en la medida de lo posible hay que tener muy clara la responsabilidad que estamos asumiendo en este sentido y evitar en la medida de lo posible, si hay otras alternativas, incurrir en esta situación que luego pues no tiene prácticamente solución porque ese aval ya prácticamente nos ha excluido cualquier otra alternativa. Ese era el caso de insolvencia y viabilidad, es decir, el caso que podemos hacer algo, que es una situación de transitoria, puntual, coyuntural, de una insolvencia de tesorería, pero que podemos superar. Pero ¿qué pasa con aquellos otros supuestos, que es un supuesto de insolvencia, ya sea inminente o actual, y que vemos además que la empresa no es viable? Imaginemos que además de no tener dinero porque hemos generado un déficit de tesorería, nos encontramos con que dentro de 2 años nos van a quitar la distribución que era sobre la que pivotaba todo nuestro negocio. Ahí estamos hablando de un supuesto claro de insolvencia y de inviabilidad, porque dentro de 2 años la empresa no va a cumplir sus objetivos sociales. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es explorar la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa. Ya sé que un administrador, cuando oye liquidar la empresa, es como si le llevara el demonio, pero es la única manera de salvar, en la medida de lo posible y a tiempo, las responsabilidades. Entonces, en estos casos hay que ser conscientes, tenemos que ver que estamos abocados a un procedimiento, ya sea de liquidación voluntaria o de liquidación concursal, y entonces en ese caso detectar ese supuesto de insolvencia e inviabilidad empresarial y tomar las decisiones de cara a liquidar la sociedad. Si ustedes miran sus estatutos, en los estatutos societarios aparece siempre un apartado que es cómo se va a practicar la liquidación voluntaria de la sociedad. Y ahí se detallan cuáles son los pasos que han de darse para, sin judicializar esa liquidación, hacerlo por sus propios medios, que también es válido. No tenemos que hacerlo judicialmente. ¿Judicialmente cómo se hace? Pues presentando un concurso con liquidación. Pero el concurso con liquidación agrava la responsabilidad de o puede agravar la responsabilidad de los administradores porque inmediatamente se abre una pieza de calificación de responsabilidad y por lo tanto nos puede salpicar nuestra gestión y el modo en que la hemos abordado de cara a que pueda haber una responsabilidad en el plano personal de ese administrador. Entonces, ya digo que en estos supuestos de insolvencia e inviabilidad empresarial no queda otra que afrontar la liquidación, ya sea de forma voluntaria o de forma concursal. Por lo tanto, con lo que ya yo he dicho, está claro que hay que intentar, en la medida de lo posible, y me dirijo especialmente a aquellos empresarios que actualmente están en esa situación, a las actuaciones preventivas. Las medidas que podemos adoptar en situaciones antes de la crisis, y que pueden evitar estos supuestos de insolvencia y que pueden evitar estos agravamientos posteriores que nos pueden llegar. Entonces, en este sentido, tengo que decirles que la empresa lo más recomendable es que a tiempo, y es posible que muchas de ellas ahora estén en esa situación, cuando ya saben que hay un riesgo inminente con la situación económica que estamos afrontando, e implanten un sistema de control económico-financiero y un sistema de alertas para detectar estas situaciones de insolvencia. Un sistema económico-financiero y un sistema de alertas para evitar, ya digo, la insolvencia futura. Y, en el caso de detectarla, ser capaces de adoptar las decisiones y las medidas que podamos tomar. ¿Cuáles son ese sistema de control económico-financiero? Bueno, pues cada empresa tiene que tener el suyo propio. No puede ser que hagamos una estandarización de cuál es el sistema económico-financiero cuando cada empresa es un mundo y tiene que adoptar sus propios parámetros de detección. A modo de ejemplo, podemos decir que
uno de los indicadores que podríamos tener en ese sistema económico-financiero de detección temprana de la insolvencia sería un descenso significativo en la cifra de negocios. Es decir, ahí tendremos que analizar hasta qué punto podemos descender nuestra cifra de negocios para ver si no entramos en un supuesto de insolvencia o ya estamos en él. Es decir, en el momento en que detectemos un descenso significativo, no tenemos que esperar a la aprobación de las cuentas anuales, lo podemos hacer mes a mes o incluso en periodos más cortos. Pero cuando veamos que ese descenso significativo de la cifra de negocios, como puede ser este momento, tenemos que poner una alerta y tenemos que saber dónde estamos y tenemos que garantizar la viabilidad de la sociedad. Lo mismo les digo con otro indicador que puede ser también importante, que es el descenso significativo de los márgenes comerciales, como también muchas de las empresas me consta que están teniendo en este momento y van a tener en el futuro. Es decir, hay que bajar precios para vender lo mismo. Por lo tanto, en ese caso vamos a ver disminuido nuestros márgenes comerciales y tenemos que ver si con esa disminución o hasta dónde podemos llegar con esa disminución es posible mantener la actividad empresarial. También cuando nos vemos abocados a realizar bienes del activo inmovilizado. No olvidemos que la realización de activo inmovilizado significa despatrimonialización de la sociedad, por lo que todo eso conlleva aspectos económico-financieros. Y en ese supuesto, por supuesto, tenemos que tener una alerta que nos llame la atención con respecto a una posible situación de insolvencia inminente o casi actual y tomar las medidas a tiempo para evitar pues que eso desencadene unas consecuencias más graves. También cuando abandonan el proyecto empresarial tanto directivos, administradores, trabajadores o socios que sean estratégicos. Ya sabemos que esto se da sobre todo en empresas muy personalizadas que dependen del trabajador de turno, que es el tecnológico y el que conoce la situación de la empresa, y que si se marcha pues nos deja en una situación totalmente de desorientación y que nos impide la consecución de los objetivos sociales, o por lo menos de la manera en la que lo hemos venido haciendo. En ese caso también tenemos que alertarnos por lo que pueda venir después. Cambios regulatorios. Los cambios regulatorios también es un indicador para este sistema que estamos proponiendo. Ahora mismo tenemos cambios regulatorios inminentes, es decir, toda la hotelería se va abocada a que va a tener una exigencia normativa específica que va a requerir de unas inversiones y que, por lo tanto, ante esa situación tenemos que ser capaces de si vamos a poder acometer esas inversiones o estamos hablando ya de una inviabilidad del proyecto. Entonces, en ese caso, pues tenemos que alertarnos de cualquier cambio regulatorio que pudiera acaecer en nuestra actividad empresarial. Pérdida de clientes estratégicos, lógicamente. Es posible que muchos de ellos sucedan en esta época y de los cuales dependan en gran medida o haya una dependencia enorme de nuestra cifra de negocio. Pérdida de concesiones administrativas. Si mi actividad económica radica en la explotación del bar de una piscina municipal, pues si esa piscina nos ha quitado la concesión, o se ha agotado por expiración del término o se ha resuelto por incumplimiento, pues nos vemos a una situación que tenemos que detectar. Cuando perdemos contratos de distribución, ya digo, que no sean puntuales o que no sean relevantes, pero sí los que conllevan una cifra de negocios importante. Cuando perdemos proveedores estratégicos, este indicador no se tiene en cuenta muchas veces, pero un proveedor estratégico, bueno, pues lo hemos estado viviendo prácticamente ahora con las actuaciones del sector público en la adquisición de material sanitario, que se ha centrado prácticamente en las vulnerabilidades de unos proveedores que no han rendido de la manera esperada. Y por lo tanto eso nos puede pasar en el ámbito privado y que puede suponer una paralización de la actividad societaria o ser indicador de una consecuencia más gravosa. También otro indicador que les propongo es el de cuando estamos retrasando pagos a nuestros acreedores. Ese es un indicador evidente. Bueno, pues espérate, emíteme la factura para el próximo trimestre, porque pues ahí estamos hablando ya de que la situación no funciona y podemos alertarnos de que estamos ante un supuesto de insolvencia inminente o a lo mejor algo más grave. Cuando no nos renuevan las líneas de financiación o de nuestros créditos, cuando los bancos ven que no estamos respondiendo a las expectativas y que, por lo tanto, vemos cómo se nos caen líneas de financiación y tenemos que acudir a otras entidades bancarias a rebuscar a ver si conseguimos obtener esas líneas perdidas.
Y luego, sobre todo, llamo la atención de que esas alertas o estos sistemas de control los centren ustedes en los presupuestos de tesorería. Lo primero que hacen los administradores concursales es ver el presupuesto de tesorería que tienen ustedes elaborado. Este presupuesto de tesorería, lógicamente, yo no soy financiero, pero estoy acostumbrado a ver este tipo de documentos y tiene que reflejar lo que son los flujos de caja para tratar adecuadamente el circulante de la empresa. Por lo tanto, ahí vamos a detectar cuáles son nuestras necesidades de financiación, lo vamos a relacionar con la gestión de nuestras existencias, con el crédito que nos dan nuestros clientes, con la financiación que estamos recibiendo de los proveedores. Todo eso tenemos que tenerlo muy bien elaborado, de forma porque puede arrojarnos unas magnitudes económicas importantes de cara a la detección temprana de estos supuestos de insolvencia de los que estamos hablando. Este es en todo lo referente a las medidas de prevención que les recomiendo que implanten, ya estén en una situación positiva o una situación delicada, porque les van a anticipar esa situación de insolvencia pues, que no esperada y que nos impide tomar las decisiones que tenemos que tomar a tiempo. Quiero llamarles la atención que el hecho de no haber detectado a tiempo va a suponer el agravamiento de la insolvencia y, por lo tanto, cuando yo les decía que la insolvencia inminente no les obligaba a ustedes a pedir el concurso a acreedores, pero sí que el agravamiento de la insolvencia sí que están sancionadas legalmente, siempre que haya una concurrencia de dolo o culpa grave por parte de los administradores. ¿Y qué llamamos culpa grave? Hombre, pues el no llevar un presupuesto de tesorería debe ser calificado necesariamente en los tiempos que corren como un supuesto de negligencia grave. El dejar pasar la extinción de una concesión administrativa y no tomar ninguna decisión al respecto. Pues todas estas medidas que deberíamos haber tomado pueden calificarse dentro de lo que se llama culpa grave empresarial y que nos podrían conllevar a un agravamiento de la insolvencia que nos va a suponer pues posiblemente una inhabilitación como administrador para un tiempo que nos va a imponer el juez si considera que ha habido un agravamiento de insolvencia, que puede ir de 2 a 15 años. Y también lo más grave, que podemos ser condenados en ese procedimiento concursal a satisfacer a los acreedores los créditos que resulten fallidos como consecuencia de nuestra negligencia empresarial o como administradores, que es lo que se conoce en el argot concursal como la cobertura del déficit concursal. Es decir, si hemos dejado un pasivo de 3 millones de euros, pues puede ser que el juez nos inhabilite, si entiende que hemos actuado con negligencia, a gestionar y administrar sociedades durante un plazo de 5 años, imaginemos, y a pagar el 40% del déficit concursal con nuestro propio patrimonio. Entonces, esas son las consecuencias que quiero llamarles la atención del agravamiento de la insolvencia por una negligencia grave en el ejercicio de nuestras funciones como administrador. Dicho todo esto, ahora quiero hacer mención a un supuesto específico que es muy importante también. Es decir, al margen de todas las cuestiones de insolvencia que hemos estado hablando, también tenemos que hacer otra vigilancia. Otra vigilancia que es mucho más contable o financiera, pero que la tenemos ahí como una prevención que tenemos que tomar, que es el supuesto de disolución por pérdidas. Es un supuesto totalmente distinto a la insolvencia, es decir, aquí podemos ser solventes, pero nos encontramos en una disolución, y hay muchas empresas que se encuentran en esta situación, en un supuesto de disolución por pérdidas del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, que es que, como consecuencia de las pérdidas que damos en un ejercicio, nuestro patrimonio neto queda en una cantidad inferior a la mitad del capital social. En este supuesto, tenemos o bien que ampliar capital y tenemos que poner dinero, o bien tenemos que hacer una reducción del capital social para aminorar ese límite de referencia con respecto al cual va a actuar el patrimonio neto. Pero estas medidas las tenemos que tomar además en un plazo muy breve, que son 2 meses desde que conocemos esta situación. El administrador, en este caso, lo que tiene que hacer es convocar una junta general para adoptar las decisiones, ya sean de ampliación, ya sean de reducción de capital o para la disolución de la sociedad. Y si no se acuerda, pedir la disolución judicialmente. Entonces, esto afecta directamente a los administradores, es un supuesto concreto por pérdidas y la consecuencia que tiene el hecho de no hacer esto que les estoy diciendo es que responderán solidariamente
de todas aquellas deudas que la empresa contraiga y que sean posteriores a la causa legal de disolución. Por lo tanto, aquí también llamo la atención sobre aquellas medidas de carácter preventivo que ustedes puedan poner en ese sistema económico-financiero de control para que puedan alertarles de que estamos avecinándonos a una situación delicada que pudiera comportar, por las pérdidas del ejercicio, una situación de disolución legal y, por lo tanto, que nos pueda hacer responsables de las deudas sociales que tenemos posteriores a esa situación de insolvencia. Entonces, enunciado ese supuesto también para que tenga la cobertura preventiva necesaria, querría hablarles ahora de qué podemos hacer en los supuestos de insolvencia inminente. Es decir, aquella que hemos previsto, que no la tenemos inmediata, que no es que hayamos dejado de pagar 3 meses de salario ni 3 meses de cuotas de seguridad social, pero sí que sabemos que nos puede pasar si no tomamos las medidas. Bueno, pues aquí quiero llamarle la atención nuevamente de que la detección temprana de este tipo de insolvencias es muy provechosa, porque nos permite tomar unas medidas que voy a enunciarles ahora y que pueden tener casi la garantía de superación de estas situaciones transitorias a las que nos vamos a enfrentar. Si hemos detectado un supuesto de insolvencia inminente, ya hemos dicho que tenemos que barajar las dos hipótesis, la viabilidad empresarial y la insolvencia. Si es viable la empresa, y hemos consultado con asesores que no nos dicen lo que queremos oír, sino que nos dicen la verdad de la situación, y que dicen, mira, yo que tú sí lucharía por esto porque creo que hay viabilidad si haces esto y esto. Pues eso se tiene que concretar en un plan de viabilidad. Ese plan de viabilidad cobra una importancia tremenda. ¿Por qué? Pues se lo voy a decir. Ese plan de viabilidad, hecho con unas garantías que ahora les voy a exponer, pues va a suponer que nosotros no hemos tomado una decisión de, venga, vamos a tirar para adelante, que es lo que muchos empresarios hacen y se ven abocados a una situación mucho más grave, sino que han contrastado y han sometido a la consideración de terceros no involucrados en el negocio empresarial las decisiones de viabilidad y estas han sido favorables. Y se han concretado en algo escrito. Ya sabemos que el papel todo lo aguanta, pero la razonabilidad y el detalle de ese plan de viabilidad es importante de cara a que si hemos decidido seguir con la actividad económica de la empresa y seguir con la empresa, pivota sobre un elemento fundamental, que es que tenemos un plan de viabilidad que vamos a llevar a cabo y que vamos a implantar en la empresa en todos los órdenes, de arriba a abajo. Entonces, ese plan de viabilidad, además, yo les recomiendo que una vez que esté hecho, que esté bien hecho, lo ratifiquen y todos sus pasos los vayan dando en el seno del órgano soberano de la compañía, que sería llevarlo a la Junta de Socios y tratar allí los aspectos de ese plan y que sea debatido y sometido a la consideración de los socios. Y luego que se transcriba a la medida de lo posible las conclusiones de ese plan y se deje registro de las mismas en el libro de socios. ¿Por qué? Pues porque el libro de socios es uno de los documentos que, a falta de un notario, pues es el segundo en orden que nos va a poder mirar luego un administrador concursal y va a ver que hace 2 años ya hicimos un plan de viabilidad que quedó asentado en la compañía, que se han tomado las medidas para implantarlo, que se ha respetado en todos sus puntos, que se ha modificado si ha habido algún factor de corrección y se ha hecho a tiempo. Es decir, esto lo que nos demuestra al fin y al cabo es la diligencia empresarial. La diligencia empresarial que, como ya he dicho, lo que va a evitar es las consecuencias gravosas que puedan suponer una situación de liquidación o una situación de concurso. En este plan de viabilidad, pues claro, tenemos que negociar con las entidades financieras, tenemos que negociar con los proveedores, con los empleados, proponerles aplazamientos, refinanciaciones, quitas, esperas, todos los mecanismos que luego les voy a enunciar, pero que queden contenidos en ese plan de viabilidad y que diga, si obtenemos una refinanciación de nuestros acreedores bancarios y además una espera de nuestros acreedores ordinarios, podemos conseguir reflotar la sociedad y superar la situación transitoria de insolvencia. Bueno, pues si eso lo dice el plan, habrá que acometerlo y con las cifras que nos ha dado, llevarlo a la práctica. En cualquier momento, si vemos que ese plan o no es realista o es imposible de obtener, nuestros acreedores no nos dan más crédito, los bancos nos han roto la financiación o nos vemos abocados a una... Tenemos que tomar el toro por los cuernos y afrontar las situaciones de liquidación. Ya digo, porque si no lo que tendríamos es el paso inverso. Estaríamos
la contra. Tenemos un plan de viabilidad que nos ha hecho unas indicaciones, hemos incumplido el plan de viabilidad y no obstante nosotros seguimos adelante, lo cual es contradictorio con la propia diligencia empresarial que nos es exigible como administradores. Entonces, en ese caso, ya digo que el plan se exige sobre todo que sea realista, que sea imparcial, es decir, que no vayamos al experto diciendo, oye, mira, hazme un plan de viabilidad con esto, porque si yo vendo... No, dejemos a ese experto que sea el que nos diga lo que tenemos que hacer y que nos diga lo que no queremos oír. Y luego, ya digo, dejar un rastro apropiado para que ese plan pues sea el que vertebre un poco la superación o la culminación del cierre empresarial. Si tras este plan de viabilidad que hemos elaborado vemos que no es posible, hay que hacer, ya digo, la liquidación de la empresa. Y para eso hay que hacer un plan de liquidación. Y ese plan de liquidación hay que coger los estatutos de nuestra sociedad, la ley de sociedades de capital y ver cómo está prevista que sea esa liquidación societaria, de forma voluntaria, que debe contemplar necesariamente la venta de los activos y el pago de las deudas sociales. Esa es la cuestión de la liquidación voluntaria. Si esto lo hacemos a tiempo y si el plan de liquidación se hace en un momento adecuado, pues maximizaremos el precio de venta de nuestros activos en la medida de lo posible, porque no tendremos la premura ni serán mal vendidos en una subasta concursal que se la queda al final un subastero por 4 euros, sino que podremos hacer nuestro cuaderno de venta en condiciones y tendremos el tiempo necesario para sacar al mercado esa liquidación de nuestros activos de una manera más ordenada. También, durante todo este tiempo, además de poder, si hemos detectado tempranamente nuestra insolvencia, se nos va a permitir también la posible búsqueda de soluciones a unidades productivas que sean rentables. Es decir, pues la línea de manufacturados que tiene 4 máquinas y 30 trabajadores, pues es posible que podamos venderla, la venta de unidad productiva. Y ese caso está previsto legalmente, como les voy a describir cuando trate los instrumentos propios de estos supuestos de insolvencia. Ya digo que no hay que olvidarse de esa posibilidad también y sacar la rentabilidad apropiada a una unidad productiva, el descargarnos de responsabilidades en cuanto a trabajadores que trabajan en esa unidad productiva, etcétera, etcétera. También podemos encontrar, si hemos detectado a tiempo nuestra insolvencia, pues financiación con terceras personas que pudieran entrar en el capital, o ya sea en forma de financiación o en forma de préstamos participativos o en cualquier otro tipo de colaboración financiera. También otro aspecto muy importante, durante todo este tiempo nos va a dar cabida a que estudiemos nuestra contabilidad, sobre todo de los 2 años anteriores, y que la corrijamos y la adecuemos a la legalidad oficial. Es decir, porque bueno, pues la contabilidad todos sabemos lo que es y entonces lo que sí les puedo anunciar es que uno de los supuestos por los cuales se califican los concursos y casi uno de los más importantes es cuando hay irregularidades en la contabilidad de la sociedad. El administrador concursal desgrana esa contabilidad y como vea movimientos que no están adaptados a la legislación, pues puede iniciar un procedimiento, una pieza de calificación que pudiera derivar en una responsabilidad por el hecho de que esa contabilidad no sea correcta. También, durante todo este tiempo, vamos a tener que hacer otra cosa, que es analizar los 2 últimos años hacia atrás y ver todas aquellas actuaciones que pudieran ser objeto de rescisión. Me explico lo que quiere decir esto. El administrador concursal, si al final presentamos un concurso, va a coger desde la fecha de declaración del concurso 2 años atrás. Y esos 2 años atrás los va a mirar con lupa, depende del administrador, pero vamos a pensar que lo va a mirar con lupa, y va a decirnos aquellas operaciones que hemos hecho y que son rescindibles porque perjudican al resto de la masa activa del concurso. Es decir, imaginemos, como yo veo que la sociedad está mal y he detectado una insolvencia inminente, lo que hago es que como presté a la sociedad hace un año 500.000 euros, pues lo primero que voy a hacer va a ser cogérmelos porque si llega el administrador y concurso, bueno, pues esa es claramente una operación rescindible. Si hago un beneficio a uno de los acreedores, es decir, tengo especial relación con uno de los acreedores y lo que hago es que le pago por delante de otros que tienen una preferencia en el crédito o cambio la fecha de vencimiento de las obligaciones, esas operaciones serían rescindibles
porque alteran la par conditio creditorum, que es la que debe regir el procedimiento concursal. Es decir, que hay que atenerse a unas reglas en cuanto a la prelación de los créditos. Y todas esas operaciones, ya digo, de los 2 últimos años, tenemos que tener mucho cuidado porque podrían conllevarnos a un supuesto de culpabilidad y que serían rescindibles. Es decir, se le pediría que devolviesen esa cantidad, ya sea hayamos sido los propios administradores o socios o un tercero que haya recibido indebidamente esas cantidades económicas. También cuando queremos garantizar a un acreedor, pues y cogemos y decimos, oye, mira, pues lo que voy a hacer es darte en garantía la nave para pagarte las facturas, como yo prefiero que lo cobres tú antes que lo cobren otros, te pongo como garantía la nave. Bueno, pues esa garantía real que le hemos convertido su deuda con una garantía real que inicialmente no tenía, pues también sería rescindible por parte del administrador. También en esta situación, desde que hemos detectado la insolvencia, pues nos va a permitir hacer un plan de contingencia de cara a que la empresa no va a ser la misma. Desde que hemos detectado una situación de insolvencia, no la hemos detectado nosotros solos. También la han detectado los terceros, los que estamos en el mercado. Eso se detecta fácilmente y cualquiera de ustedes ha podido comprobarlo. Cuando alguien no va bien, empiezan los rumores en el mercado, en la competencia, y eso supone una pérdida de confianza, una falta de recursos, los bancos empiezan a darnos la espalda, los proveedores nos venden solamente al contado. Entonces tenemos que hacer un plan de contingencia contemplando precisamente estos asuntos. Es decir, cómo vamos a abordar esta situación desde que hemos detectado la insolvencia y que pudiera conllevarnos algo más gravoso por no poder evitar esta rumorología o esta situación financiera deficitaria con que podemos encontrar. Y ahí ya digo que se debe materializar en un plan de contingencia. También durante todo este tiempo tenemos que ser muy cautos porque nos pueden aflorar cosas que no teníamos pensadas, que es cuando hemos visto nuestra propia insolvencia, pues a lo mejor hemos despedido a 3 trabajadores, sin hacer ese plan de viabilidad que he llamado yo anteriormente la atención. Y hemos cogido y hemos dicho, pues a estos 3 que tienen poca antigüedad los despido, ¿vale? Pero esa tiene unas indemnizaciones, tiene unas consecuencias legales que tenemos que ver en ese plan de contingencia para saber que estamos asumiendo nuevas cargas que antes no teníamos con respecto a la foto de partida y que podría suponer un agravamiento de nuestra situación inicial. También vamos a poder prever la tesorería necesaria para acometer una situación concursal. El concurso es un procedimiento quizás el más caro de todos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que contratar asesores externos, abogados, procuradores, y tiene unos costes elevados que nadie nos va a aceptar un concurso si no hay una previsión de tesorería para acometer los primeros gastos, con independencia de que luego en el seno del concurso el administrador judicial, que muchas veces no nos paga, pero pudiera pagar como crédito contra la masa los costes de abogados y de procuradores. Pero ya digo que inicialmente hay que acometer unos gastos iniciales porque pudiera darse el caso de que no encontráramos profesionales que nos quisieran hacer este tipo de trabajos por falta de esa tesorería inicial. Y luego ya me quiero meter, cuando hemos detectado esa insolvencia, en las actuaciones legales inmediatas que tenemos que hacer. Como hemos dicho, que tenemos que ir, si es viable la empresa, si estamos insolventes pero es viable, tenemos que intentar reflotarla, pues lo que vamos a tener es que tomar unas actuaciones legales iniciales que no son las concursales, que eso es cuando ya hemos visto que es una situación o bien de liquidación o bien que nos vemos obligados por una situación de insolvencia actual. Es decir, tenemos que tomar unas actuaciones legales pues para evitar la responsabilidad. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pues clarísimamente la situación del 5 bis de la ley concursal actual, que es el preconcurso de acreedores. El anuncio del preconcurso de acreedores es un escrito sencillo que se presenta en el juzgado con un procurador y en el cual comunicamos al juez exclusivamente que vamos a iniciar nuestras conversaciones de cara a obtener con nuestros acreedores o bien un acuerdo de refinanciación, o bien un convenio anticipado, o bien una propuesta de convenio, o bien un acuerdo con nuestro pasivo financiero. Entonces, esa comunicación, el juez no hace absolutamente nada, simplemente nos lo va a proveer y va a decir, vale, pues se tiene por presentada. Pero sí que nos salva de cosas, nos pone el parapeto a efectos muy nocivos. ¿Nos pone el parapeto a qué? Pues en primer lugar es como si hubiéramos presentado el concurso.
ese anuncio de conversaciones, el juez lo que nos va a dar una tregua es de 6 meses para que podamos superar esta situación y llegar a un acuerdo con nuestros acreedores. Pasados esos 6 meses ya sí que o bien concursamos o bien dejamos caer ese preconcurso porque hemos obtenido esa superación de esa insolvencia que teníamos inicialmente. Entonces, el preconcurso de acreedores es necesario que se comunique para salvaguardar esa situación de responsabilidad que pudiera venirnos por no haberlo hecho. Además, hay otro efecto muy beneficioso, que es que evita que nos existe el concurso un acreedor. Como ya saben ustedes, los acreedores también pueden coger y decir, oiga, me ha vencido este crédito, no me lo ha pagado, esta empresa está en una situación de insolvencia general de sus obligaciones y, por lo tanto, pido el concurso necesario. El concurso necesario nos aboca obligatoriamente a una responsabilidad, un análisis de la responsabilidad personal del administrador. Hay una apertura de pieza de calificación y, por lo tanto, el concurso necesario tenemos que evitarlo. ¿De qué manera se evita? Pues presentando el preconcurso mientras gestionamos esa negociación con nuestros acreedores. No nos tenemos que obsesionar con que, y si no llego al acuerdo, no pasa nada. Si no llego al acuerdo, pues tendremos o bien que presentar el concurso o bien que seguir para adelante. O bien liquidar la empresa o bien tomar la decisión que sea. Pero eso nos evita nada más que responsabilidades. Además, tiene un beneficio adicional y es que no tenemos obligación, el juez no tiene obligación de publicarla, es decir, nadie tiene por qué enterarse de que estamos en una situación preconcursal de negociación con nuestros acreedores. Paralizamos cualquier ejecución de nuestros bienes, es decir, que si nos han presentado una demanda, esa demanda va a quedar paralizada porque vamos a presentar ese inicio de conversaciones y, por lo tanto, no se va a poder ejecutar absolutamente nada con respecto al patrimonio societario. Y ya les digo que tenemos 6 meses para obtener esa refinanciación mediante el correspondiente acuerdo con nuestros acreedores. Esto serían las actuaciones que podemos tomar en el marco de una situación de carácter preventivo, es decir, cuando la empresa ha sido capaz de detectar una situación de insolvencia de forma temprana. Y todo eso ya han visto los beneficios que nos va a llevar el haberlo hecho a tiempo. Pero ahora tenemos que entrar a abordar cuáles son los instrumentos de reestructuración empresarial cuando ya estamos abocados a necesariamente llegar a algún tipo de acuerdo con nuestros acreedores. Entonces, aquí tenemos que hablar de, en primer lugar, de los acuerdos generales de reestructuración empresarial. Los acuerdos generales de reestructuración empresarial son aquellos que están sometidos al derecho ordinario, al derecho común, y rige exclusivamente la voluntad de las partes. Es decir, es el típico contrato que hacemos de reconocimiento de nuestras deudas con un determinado acreedor, les debemos no sé cuánto y les ofrecemos firmar un reconocimiento de nuestras deudas para dejar claro que a esa fecha ese era el débito. Negociamos y dejamos por escrito cuál va a ser el calendario de pagos que vamos a hacer con ese acreedor. Si hay alguna quita, ya sea de intereses o de capital, de lo que sea, tiene que quedar concretado también en ese acuerdo general. Y el único problema que tiene es que no se materializa de forma general con todos los acreedores, sino que se puede hacer puntualmente. Si hacemos un acuerdo general con todos nuestros acreedores, sería ideal. Pero si es uno a uno por una situación puntual, pues nos vamos a los 3 principales y negociamos la deuda con ellos. Y esto se materializa en un contrato privado o puede ser un contrato público. Yo no veo para qué hacerlo público, sino que bastaría un documento privado. Y eso sí, lo que llama especialmente la atención es sobre el cumplimiento de esos acuerdos. Esos acuerdos se hacen cuando de verdad sabemos que vamos a poder superar o está contemplado en ese plan de viabilidad la negociación de la deuda con determinados proveedores de forma específica y concreta. Y sabemos que esos proveedores no lo van a respetar. Entonces, en ese caso, nos quitamos de costes muy elevados y hacemos un contrato de reconocimiento de deuda con cláusulas específicas referidas a esperas, a calendarios de pagos, etcétera, etcétera. Tiene un problema, y es que en el caso de que al final concursemos, va a llegar el administrador concursal y cuando analice ese contrato puede entenderlo que es nocivo para la masa activa y puede rescindirlo. Pero
ahí yo siempre digo lo mismo, no pierdes nada, ya estás en una situación concursal, pues si te has rescindido el acuerdo de calendario de pagos que hiciste con un acreedor, pues ya prácticamente te da igual, pero a lo mejor es el instrumento básico para que tú salgas de esa situación puntual de insolvencia sin costes y sin tener que concursar y sin tener que hacer cosas más gravosas. Entonces sí que quiero dejar constancia, yo lo utilizo mucho y siempre tomo alguna prevención específica, que es que se acuerde en la Junta General y se trate en la Junta General y se lleve al acta y se recoja en el acta de forma conveniente y, pues en la medida de lo posible, que vaya refrendada por todos los socios de la sociedad para que no sea una solución que toma el administrador de manera arbitraria. Y ya digo, como beneficio, ahorro de costes y superación de insolvencias meramente puntuales. Entrando ya un poco más en situaciones más gravosas, tendríamos los acuerdos de refinanciación, los normales, es decir, con todos nuestros acreedores. Aquí ya el beneficio principal de este tipo de acuerdos es que no son rescindibles por los administradores concursales. Es decir, si al final incumplimos y entramos en concurso, no se puede rescindir porque se han obtenido con los requisitos que marca la ley concursal. Se llaman, ya digo, acuerdos de refinanciación y están previstos en el artículo 71 bis de la ley concursal actual. ¿Cuál es el propósito de estos acuerdos? Pues, por supuesto, evitar el concurso de empresas viables. Estamos hablando de que aquí la viabilidad empresarial se nos ha dado por parte de ese plan de viabilidad y que, por lo tanto, tenemos que luchar por la viabilidad de la empresa. Pero tenemos unos problemas coyunturales de financiación que tenemos que superar para dar continuidad empresarial. Este tipo de acuerdos tienen unos requisitos y es que, para que ustedes se queden con la idea, tiene que significar una ampliación del crédito o una modificación o extinción de las obligaciones. Esa es la clave para que podamos firmar este tipo de acuerdos. Es decir, tenemos que ampliar nuestro crédito, el crédito que teníamos con anterioridad a la firma del acuerdo, tiene que incrementarse con respecto a la foto de después de la firma del acuerdo, ya sea mediante la prórroga de los plazos de vencimiento, la sustitución de los pagos por otras cosas. Pues, oye, en vez de pagarte la factura o no sé cuánto, te voy a prestar unos servicios. Es decir, que tienen que suponer una ampliación del crédito o una extinción de obligaciones, total o parcial. Y, por supuesto, lo que ya he dicho con respecto al plan de viabilidad, como hemos sido muy diligentes y en nuestro sistema de detección temprana hemos visto que había una insolvencia y la hemos detectado a tiempo, hemos hecho un plan de viabilidad que nos va a servir ahora para ese acuerdo de refinanciación. Es decir, el acuerdo de refinanciación tiene que responder a un plan de viabilidad que hayamos hecho con vistas al corto y al medio plazo. Y entonces ese es el requisito fundamental. No podemos sacarnos un acuerdo de refinanciación de la manga y empezar a negociar con nuestros acreedores sin ningún tipo de sentido. Tiene que responder a ese plan. Además hay otro requisito y es que tiene que ser aprobado por un mínimo del pasivo, en este caso del 60%. El 60% de todos nuestros acreedores tienen que refrendar ese acuerdo de refinanciación. Si no, no es posible sacarlo a flote. Nos tiene que emitir una certificación el auditor de la compañía, si lo hay, de que ese 60% del pasivo se corresponde con el 60% del pasivo de acuerdo con nuestra contabilidad. Porque si no, sería muy sencillo decir, pues aquí está el 60% del pasivo y con estos son con los que voy a firmar el acuerdo de refinanciación. No. Hay que emitir una certificación del auditor que conlleva costes, por supuesto, y en el caso de que no tengamos auditor, hay que ir al registro mercantil a que un experto independiente nos lo diga, de acuerdo con nuestra contabilidad. Es decir, pues certifico que el pasivo que va a firmar ese acuerdo de refinanciación comporta el 60% del pasivo total de la empresa. Otro requisito también, y por eso aquella cautela que ya les decía de prever gastos y costes, ya tienen ahí los costes del auditor, los costes del experto del registro mercantil, del plan de viabilidad, y tienen también la formalización de escritura pública, es decir, necesariamente tiene que formalizarse en escritura pública. Esto sería, una vez que tenemos este acuerdo, hemos pedido el preconcurso al juez, hemos presentado el preconcurso y le hemos dicho, oiga, que voy a negociar con mis acreedores de cara a obtener un acuerdo de refinanciación. Y puede que se materialice y se levante el preconcurso o no se materialice y nos veamos abocados al concurso de acreedores. Otro acuerdo, además de este de refinanciación, es el que conocemos como el acuerdo de pasivos financieros.
Este es enfocado directamente a la obtención de un acuerdo con las entidades, con los bancos, con la financiación bancaria. Están exceptuados los acreedores por operaciones comerciales, laborales, de derecho público, es decir, no nos va a cubrir Hacienda, Seguridad Social. En el anterior tampoco, porque Hacienda y Seguridad Social ya saben que va por su lado y les recomiendo que la negociación la hagan de manera independiente, aunque estén siempre al tanto y sean comunicados ambos frentes, pero que sea independiente porque ya sabemos que Hacienda y Seguridad Social marchan cada una por su propio camino. Pero en este caso es que queda expresamente excluida la negociación de los acuerdos de pasivos financieros. Este tipo de acuerdos tiene una virtud y es que, bueno, el anterior también, es que implica la extensión del acuerdo a todos los acreedores. Es decir, que si solamente no lo ha firmado Bankia, el BBV y Santander, también va a ser extensivo a otros bancos que no han aceptado el acuerdo. Siempre y cuando se den unos quórums, que ahí ya entraríamos, si alguien está interesado, luego ya los vemos, dependiendo de las citas que hayamos propuesto, de las esperas, si superan los 5 años, si no superan los 5 años, etcétera, etcétera. Y necesitamos que el 51% de los acreedores pasivos financieros refrenden este acuerdo. El 51%. Si tenemos ese 51% con todos los requisitos y sacramentos que están previstos legalmente, podremos firmar un acuerdo de quita, espera, calendario de pagos con este tipo de acreedores. Aquí lo que se hace es un pool de abogados con todos los bancos y lo que se hace es llegar a un acuerdo para intentar, siempre que la empresa sea viable y hayamos convencido con nuestro plan de viabilidad a esas entidades bancarias que están acreedoras y que puede ser que nos crean en nuestro plan y nos den ese margen, o bien directamente que no firmen el acuerdo y no consigamos ese quórum de cara a sacarlo adelante. Luego tenemos otro tipo de acuerdo, que este solamente es posible para empresas que presenten en el momento en que lo solicitan un activo de menos de 5 millones de euros, un pasivo de 5 millones de euros o menor y que tengan menos de 50 acreedores. 50-50-50, perdón, podemos hacer lo que se conoce como acuerdo extrajudicial de pago. El acuerdo extrajudicial de pago es, ponemos en manos de un tercero, que es el mediador concursal, el que éste obtenga directamente el acuerdo puesto en relación con nuestros acreedores. Tenemos que darle una relación de nuestras deudas y él es el que va a gestionar esa propuesta de negociación con los acreedores, que puede salir adelante o puede que no. Requiere unos quórums también del 60 o del 75%, dependiendo de las quitas y esperas que les hagamos, es decir, si superan los 10 años, si no superan los 10 años, etcétera, etcétera. Y si el problema que tiene es que si no consigue el mediador concursal un acuerdo, directamente nos va a meter en el concurso de acreedores. Si el propio mediador constata que no es posible la obtención de un acuerdo, nos va a derivar al concurso de acreedores. Luego, otra posibilidad, otro instrumento muy valioso que ya he anunciado es el de la venta de las unidades productivas. Cuando hemos detectado una insolvencia, pero una viabilidad, aquí en este caso parcial, porque es referida a determinadas unidades productivas del que consta la empresa, pero no es posible el mantenimiento de la empresa en sí misma, podemos acudir a la venta de unidades productivas. En ese caso, lo que tenemos que hacer está previsto en el artículo 146 bis de la ley concursal y aquí tenemos dos beneficios muy importantes. Primero, que el que adquiere no tiene que hacerse cargo de las deudas de la empresa y que además no tiene que pagar salarios, indemnizaciones ni seguridad social que estén pendientes del pago a la fecha de la enajenación. Entonces se va a quedar exclusivamente con la unidad productiva por el precio que pague y que acuerde, y siempre que sea autorizada, por supuesto, por parte del administrador concursal y judicialmente. Pero aquí lo que podemos salvar, pues ya digo, es una unidad productiva y que además da mucho juego, ya le digo, en la práctica del día a día concursal, el hecho de que presentemos a un juez un concurso de acreedores con propuesta de venta de unidad productiva que conlleva la cesión de trabajadores a ese tercero adquirente, como el beneficio principal es el salvamento de puestos de trabajo, el juez, de cara a una hipotética o una eventual pieza de calificación, va a ver con muy buenos ojos que hemos salvado el empleo y que hemos salvado la parte que realmente era
nuclear o esencial de la sociedad y que por lo tanto se mantiene la misma de otra manera, porque ese es el propósito, y ya digo que está muy bien vista judicialmente de cara a luego una posterior calificación que pudiera haber en el procedimiento concursal instado. Eso, por supuesto, requiere pues que lo detectemos a tiempo, porque si no, pues no podemos hacer esa presentación de concurso con propuesta de venta de unidad productiva. Tenemos que haberlo visto tenemos que buscar el adquirente que está interesado en ello. Luego tenemos una propuesta anticipada de convenio. Aquí ya se va grabando porque aquí ya estamos entrando, hemos salido del preconcurso, pero directamente ya entramos en una fase aledaña al concurso ya espantoso, pero sí que es una situación aledaña. ¿Por qué digo aledaña? Porque la propuesta anticipada del convenio significa que va a participar ya el administrador concursal y va a participar el juez y el resto de acreedores. La propuesta anticipada del convenio significa que con la solicitud del concurso podemos, antes y con la debida prevención, hemos podido proponer a nuestros acreedores una salida negociada presentando un plan de pagos y un plan de viabilidad. Entonces, esos acreedores que nos han creído y que creen que podemos salir adelante, se adhieren a ese plan, a ese convenio que nosotros proponemos y, por lo tanto, nos permiten hacer extensivo ese acuerdo al resto de los acreedores. Y entonces nos darían ese margen para reflotar la empresa durante el tiempo que hayamos marcado en esa propuesta anticipada de convenio. Aquí, por supuesto, que se requiere unas cifras también de pasivo que se adhieran a este convenio y que pues oscilan dependiendo de la espera o la quita que le propongamos. Si proponemos una quita de la deuda del 50% a pagar en 5 años, pues requiere un quórum del 50% y si lo superamos, del 65%. De esa manera, lo único que tendremos que hacer, y por eso he dicho que es aledaña al concurso de acreedores, es exclusivamente presentar la demanda de concurso con el plan, la propuesta anticipada de convenio. Aquí se reduce muchísimo los costes porque no es lo mismo ir a un despacho de abogados a que te haga el concurso hasta el final, con liquidación y con pieza de calificación, a que simplemente se limite a la propuesta anticipada de convenio o a hacer esa propuesta de convenio. Aquí se agiliza, además, muchísimo el procedimiento concursal. Por supuesto, esta propuesta tiene que ser evaluada por el administrador concursal. En la mayoría de los casos, a nada que tenga una seriedad y esté refrendada por un plan de viabilidad mínimamente creíble, el administrador la admite. Otra cosa es que luego nos adhieran los acreedores, pero de momento la admite. Pero tiene que hacer un análisis, un enjuiciamiento inicial de la misma. Luego tenemos un paso más adelante, cuando no hemos podido hacer esa propuesta anticipada de convenio, sino que durante el procedimiento concursal, ya solicitado el concurso, llegamos a un acuerdo con nuestros acreedores. Nos llaman los acreedores o nosotros les llamamos a ellos y encontramos una vía de acuerdo. Entonces hay que presentarla judicialmente ya, esa propuesta anticipada, y la única diferencia es que tiene que ser aprobada en junta de acreedores. Los quórums son más o menos lo mismo y que tiene los mismos porcentajes de adhesión que hemos visto con respecto a la propuesta anticipada de convenio. Pero esto ya digo que ya está en el marco del procedimiento concursal. Si obtenemos el acuerdo, el procedimiento concursal se para y solamente se volvería a iniciar en el caso de que incumplamos ese acuerdo. Si nosotros hemos dicho que vamos a hacer un pago el día tal a los acreedores, si ese pago no lo hacemos, directamente el juez nos va a reiniciar el procedimiento concursal y puede terminar en una pieza de calificación. Bueno, va a terminar por incumplimiento en una pieza de calificación. Luego también tenemos otro instrumento que es las medidas de reestructuración laboral, que aunque aquí ya ha habido jornadas que se han dado en AICA a ese respecto, lo que sí toca decir en esta es que normalmente los planes de viabilidad de los que les he hablado, pues hablan de estos supuestos, de los ERTES, de los ERES, de los traslados, despidos colectivos, suspensiones, reducciones de jornada, es decir, que la viabilidad se centra en aspectos laborales que tenemos que llevar a cabo, siempre y cuando no se tomen decisiones arbitrarias, y voy a despedir a 5 y claro, y genero unas indemnizaciones astronómicas que luego a ver quién paga eso y que nos va a conllevar a que hemos tomado una decisión sin ningún tipo de imparcialidad. Entonces, por eso la recomendación que les hago es que todas las medidas de reestructuración empresarial laboral, de carácter laboral que hagan, que las hagan acordes con el plan de viabilidad que han tenido que hacer anteriormente y que las ejecuten en su totalidad, salvo que haya algún aspecto que se nos haya podido escapar o que haya una variación de las circunstancias que propicien otro tipo de medida.
De lo contrario, lo que estaremos es agravando, pues eso, mediante el incremento de indemnizaciones o generación, afloramiento de indemnizaciones innecesarias, nuestro pasivo. Y con respecto a la foto inicial, puede ser considerada una conducta como de agravamiento de la situación de insolvencia. También estos supuestos los puede adoptar el administrador. De hecho, en la práctica es muy frecuente que lo haga, que es que el propio administrador concursal extinga los contratos en el marco del concurso de acreedores. Presentamos la demanda y ya directamente el administrador concursal contrata a un abogado con cargo o lo hace él mismo y directamente hace un procedimiento de extinción laboral. Bien, querría hacerles también unas notas sobre el concurso y lo que comporta el riesgo que comporta el adoptar una decisión como esta. Fundamentalmente es la declaración de culpabilidad. Por supuesto que la sociedad se va a ver abocada, queda en manos de terceros, es decir, nosotros vamos a conservar las facultades de disposición, pero van a tener siempre que ir intervenidas por el administrador concursal, con lo cual tenemos el foco de vigilancia en todas y cada una de las actuaciones que tienen que ser consensuadas con él, porque no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, salvo cuando entremos en fase de liquidación. En fase de liquidación ya directamente nosotros quedamos excluidos, se nos quitan todas nuestras potestades y es el administrador concursal el único que puede actuar en nombre de la sociedad. Ya digo que la nota más gravosa del concurso es la declaración de culpabilidad que puede terminar al finalizar el procedimiento y cuando estamos en una situación delicada. Pues bien, cuando estamos en un concurso tardío, es decir, hemos presentado un concurso cuando ya se nos han pasado prácticamente todos los plazos, es una situación que es imposible acometer cualquier tipo de medida y que ya no hemos tomado ninguna prevención al respecto. En ese caso se puede considerar un concurso tardío y nos podemos ver abocados a esa responsabilidad. Cuando hemos llegado a un acuerdo con nuestros acreedores que suponga una quita de un tercio de la deuda o una espera de 3 o más años, en ese caso también se nos va a abrir la pieza de responsabilidad, o si incumplimos el convenio. Si incumplimos el convenio, también se nos va a abrir la pieza de responsabilidad. Y ya digo que la consecuencia fundamental es que se nos puede calificar como una inhabilitación de 2 a 15 años para administrar sociedades y bienes ajenos y representar a cualquier persona. Vamos a perder todos nuestros derechos como acreedores concursales, es decir, si hemos prestado a la sociedad, no vamos a tener la posibilidad de recuperarlo porque va a pasar a ser un crédito totalmente fallido y no vamos a recuperar absolutamente nada. Y además nos pueden condenar a lo que se conoce como la cobertura del déficit concursal, que ya he dicho lo que es, pues que se nos condene por parte del juez, ya sea en calidad de deudor o de cómplice, al pago de las deudas concursales no abonadas o no convenidas en el concurso. Por lo tanto, estaremos perdiendo el beneficio de la responsabilidad limitada de las personas jurídicas, estaremos haciendo una comunicación con nuestro patrimonio personal, con nuestra casa, con nuestro coche, con nuestro dinero, con respecto al pago de las deudas sociales por esa negligencia o ese dolo o esa culpabilidad en la gestión de la misma. Finalmente vamos a entrar en el análisis de las medidas que yo creo que deben conocer porque son importantes, algunas de ellas, del decreto recientemente aprobado, al que he hecho mención anteriormente, el 16/2020. Este decreto articula, llamó la atención sobre un aspecto fundamental. Al tener rango de ley, tiene que ser, y haber sido aprobado mediante la forma de Real Decreto Ley, tiene que ser bendecido en el plazo de 30 días por el Parlamento, cosa que yo todavía no he visto en el boletín oficial porque tiene que venir como que se ha obtenido la convalidación del Real Decreto al amparo del artículo 86 de la Constitución. Si no, quedaría sin efecto. Entonces, llamo simplemente la atención porque, bueno, parlamentariamente también hay unas vicisitudes que deben tenerse en cuenta a la hora de que si va a ser convalidado o no convalidado este Real Decreto, que no es una ley, es una disposición que ha emanado del Gobierno y que, por lo tanto, tiene que ser refrendada por el legislador. Este Real Decreto aborda una serie de medidas excepcionales que perderán su efecto cuando, o bien con la nueva ley concursal, que ya les he anunciado que entra en vigor el 1 de septiembre, o bien cuando la situación de alarma pues cese
y cesen los tiempos que marca este Real Decreto como de prevención o de escudo durante el cual van a surtir efecto este tipo de medidas. Y articula 4 medidas que son las más importantes para el contenido de la jornada. Unas que quizás muchos de los que me están oyendo pues no les interese ninguna porque tendrán un abogado ya. Es decir, que son aquellas empresas que ya han concursado. Es decir, las que hayan concursado pues normalmente tienen ya a su abogado de referencia que les está llevando el concurso y que les habrá avisado de esta situación. Bueno, pues yo las voy a anunciar muy someramente, que es aquellas empresas que ya están en el seno de un concurso de acreedores, medidas de lleno, y hayan homologado un acuerdo concursal, un convenio concursal, van a tener una serie de beneficios de cara a que el gobierno que ha dicho, ya que han concursado y han llegado a un acuerdo con sus acreedores, ahora por esta situación excepcional no las vamos a abocar a que se liquiden. Vamos a intentar darles esa respiración asistida para que aguanten con ese convenio en la medida de lo posible hasta que esta situación transitoria pase. Entonces, en esa situación, ya digo, empresas que hayan concursado y que hayan tenido un acuerdo concursal, el legislador les da una posibilidad, que es que pueden solicitar al hilo de esta situación excepcional, pueden solicitar una modificación del convenio que ya homologaron. Entonces, a la vista de estas circunstancias, decir, pues no voy a poder cumplir porque esto ahora me supone que tengo que acometer nuevas inversiones para dar continuidad al negocio, me van a dejar de pagar, etcétera, etcétera, y van a tener hasta el 14 de marzo del 2021 para poder modificar ese convenio que ya han firmado judicialmente. Entonces, por lo tanto, van a poder tomar un poco de aire para evitar entrar en el plano de la liquidación o de la disolución societaria. Además, el juez lo que no va a hacer es parapetar a la sociedad y decir, aquí no entra ni una demanda de incumplimiento. Es decir, que si esta empresa incumple, como se ha visto que tiene un propósito de reflotarse porque es viable, porque si no, no hubiera alcanzado el acuerdo con sus acreedores, pues no voy a admitir ninguna demanda de incumplimiento por parte de ningún acreedor durante los 6 meses siguientes a el decreto del estado de alarma. Entonces, le da ese margen de no admito nada contra estos señores hasta que no pasen esos 6 meses. Y luego, además, hay otra cuestión adicional que ya digo, es una cuestión puramente profesional, que hasta el 14 de marzo del 2021 no va a tener que entrar en liquidación de la masa activa. Es decir, el juez le vuelve a dar el legislador le vuelve a dar otro año para que el juez no les apriete de cara a que tengan que presentar la liquidación por incumplimiento del convenio. Luego hay otro segundo grupo de medidas que es para aquellas que han obtenido acuerdos de refinanciación. La anterior era para un convenio concursal, propiamente dicho, ya sea propuesta anticipada de convenio fraguado en un acuerdo o convenio concursal, y luego también hay aquellas empresas que hayan firmado o que hayan homologado un acuerdo de refinanciación, ya sea de refinanciación normal o ya sea de refinanciación de pasivos financieros, en los dos supuestos. Bueno, pues en este caso lo mismo, tienen un año, les da el Real Decreto un año, hasta el 14 de marzo del 21, para comunicar al juez cualquier modificación que como consecuencia del COVID nos encontremos y que pueda llevarnos a una situación de incumplimiento. Entonces hay que modificar el acuerdo de refinanciación y la propuesta podemos hacerla hasta el 14 de marzo. Y lo mismo, el juez no nos va a admitir ninguna demanda de incumplimiento hasta pasados 6 meses después de la finalización del estado de alarma. Y luego ya tenemos las que nos van afectando a más empresas, que son medidas para empresas que presentan problemas coyunturales de insolvencia, pero que no están en concurso. Es decir, las que actualmente dicen, bueno, pues esto a mí me va a comportar una situación muy deficitaria o muy problemática y a ver cómo el gobierno intenta salvarnos. Bueno, pues la primera medida que han sacado que está dentro de este Real Decreto del que les estoy hablando, es la moratoria en la obligación de solicitar concurso. Ya les he dicho antes que cuando tenemos una situación de insolvencia tenemos 2 meses para presentar el concurso de acreedores. 2 meses desde que conocemos la situación de insolvencia. Y la situación de insolvencia o bien la conocemos porque hemos hecho un plan de viabilidad o bien la conocemos porque hemos dejado de pagar 3 meses de salarios, 3 meses de seguridad social, 3 meses de hacienda, sobreseimiento general de las obligaciones, todo lo que le he dicho anteriormente. Bueno, pues en lugar de esos 2 meses que están en la ley concursal, ahora la moratoria que nos concede el Real Decreto es que la empresa que se encuentre en situación de insolvencia
no tiene la obligación de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre del 2020. 31/12 del 20. Entonces, durante todo este tiempo lo que tenemos que hacer es, en lugar de decir que tengo 2 meses para presentar el concurso, tengo hasta diciembre. En diciembre ya sí que entra en juego otra vez las obligaciones legales que están contempladas en la ley y, por lo tanto, durante todo este tiempo tenemos que ser capaces de tomar todas esas medidas de carácter preventivo y cualquiera de las que yo les he enunciado para intentar detectar esa situación de insolvencia, qué tipo de insolvencia tenemos y además si tenemos viabilidad o no viabilidad en nuestro plan de viabilidad y tomar las decisiones que hemos estado describiendo. Entonces tenemos un tiempo precioso para tomar ese tipo de medidas. No tenemos ni que hacer preconcurso, no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente el legislador nos da esa moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Y además nos vuelven a poner otro parapeto, que es que durante todo este tiempo no nos van a admitir ninguna demanda de concurso necesaria. Es decir, aquellos acreedores a los que debemos dinero no van a poder presentar la pueden presentar, pero el juez no las va a admitir a trámite. Y no nos vamos a ver inmersos en un concurso instado por nuestros propios acreedores porque el juez no lo va a admitir a trámite. Eso sí, el 1 de enero del 2021 habrá muchos acreedores que tengan preparada ya la demanda en el cajón para presentarla inmediatamente y solicitar el concurso voluntario, o necesario, perdón. Y entonces ya entran en juego todos los aspectos de responsabilidad para el supuesto específico del concurso necesario instado por los acreedores. Ya he dicho que, claro, el propósito es aquellas empresas que han detectado una situación de viabilidad, pues que no, por esa obligación legal de concursal ante una situación excepcional como la que estamos afrontando, no se vean abocadas a un procedimiento concursal, en la que no funcionan ahora mismo los juzgados, sería un caos absoluto. O sea, yo no me quiero ni imaginar ahora presentar una demanda de concurso sin saber cuándo va a ser proveída, cuándo me van a pagar el administrador, cuándo no funciona. Entonces, pues durante todo este tiempo lo que nos tenemos que dedicar es darles ese apoyo de carácter preventivo, medicina preventiva, para evitar entrar en esa situación el día 1 de enero del 2021. Esa moratoria por un lado, pero es que además para estas empresas que no están en concurso, repito, también se dan unos incentivos a la refinanciación. Y bueno, yo no los veo demasiado enjundiosos, pero vamos porque hay que enunciarlos. En los concursos que se declaren en los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, es decir, hasta concursos presentados hasta el 14 de marzo de 2022, todos aquellos pagos o ingresos de tesorería que hagamos las personas que amamos nuestra empresa, los socios, los administradores, los trabajadores, las personas, los directivos, todas las inyecciones de tesorería que en concepto de préstamo o crédito inyectemos a las sociedades, vamos a tener el trato de un acreedor ordinario. El trato de un acreedor ordinario. Es decir, en el caso de que concurse esa sociedad al final, a pesar de haber tenido esa inyección al final, nos vemos abocados al concurso porque no la hemos superado, pues en ese concurso, en vez de tratarse de un crédito subordinado, que son los que no se cobran nunca, porque son los que quedan después de haber pagado todas las obligaciones principales de la sociedad, pues el legislador lo que ha hecho es beneficiar a esos refinanciadores con esas inyecciones económicas y les va a dar un trato preferente en el concurso de acreedores. No deben engañarse tampoco con respecto a que sea un beneficio privilegiado, porque la ley establece 4 tipos de prelaciones. Privilegio especial, que son los que tienen hipoteca y garantías reales. Luego, Hacienda y Seguridad Social, que serían los privilegios generales, trabajadores por las 3 últimas nóminas, etcétera, etcétera. Y luego ya entrarían los créditos ordinarios, que serían los que se van a calificar este tipo de inyecciones económicas, y luego los subordinados, que son las multas, recargos, intereses, que son lo que, ya digo, normalmente no se pagan nunca. Cuando un administrador inyectaba con la ley antigua, con la ley antes de la entrada del COVID, inyectaba dinero en la tesorería de la sociedad, si al final acababa en concurso, el administrador iba a subordinar su crédito y le iba a dejar para lo último. Ahora no, porque se está incentivando la refinanciación y dice el legislador,
Si usted pone dinero para su sociedad, yo en vez de calificarle como subordinado, le voy a dar el trato de ordinario. Y es posible que cobre antes. Dependerá de usted cuando presente el concurso y cómo lo presente. Entonces, bueno, pues es valioso en ese sentido, siempre y cuando hayamos actuado con la prevención oportuna y sepamos que si nos vamos abocados al concurso, es un concurso que va a pagar prácticamente a todos, a la totalidad de los créditos ordinarios. Entonces, en ese caso, recuperaremos el dinero que hemos puesto para salvar a la sociedad. Y lo mismo para todas aquellas sociedades que hayan firmado un convenio de acreedores y que lo tengan ya firmado, pues claro, lógicamente el legislador también le da este beneficio. Es decir, si hemos presentado un concurso, hemos alcanzado un acuerdo, ahora no nos vamos a cargar ese concurso por el mero hecho de que haya un problema de tesorería que además no viene propiciado por una situación excepcional. Entonces, esa inyección de tesorería la vamos a considerar también como un crédito ordinario. Pero, perdón, aquí tiene una salvedad, es un crédito ordinario, pero además es contra la masa. ¿Qué quiere decir que es ordinario contra la masa? Pues que el administrador concursal se va a ver obligado a pagar ese crédito con carácter preferente al resto de los ordinarios. Es decir, aquí goza de una garantía adicional. ¿Por qué? Pues la explicación que yo he encontrado es porque ya hemos iniciado un planteamiento judicial, la pérdida de recursos que conlleva el iniciar otro procedimiento, etcétera, etcétera. El legislador lo que ha querido es aprovechar ese acuerdo ya iniciado judicialmente y dice, bueno, pues ahora le beneficio más y le doy la consideración de crédito contra la masa. Con lo cual, el administrador, cuando haga la relación de pagos, directamente va a pagar con carácter preferente ese pago, esa inyección económica, nos lo va a devolver antes que en el caso de que se trate de un crédito ordinario o subordinado. Y luego ya finalmente querría hacerles mención a qué pasa en los supuestos en que no hay una inyección económica, pero sí que lo que hacemos es que nos subrogamos en la posición de deudor de la empresa. Es decir, la empresa debe dinero y lo que hacemos es que en vez de que lo pague ella, como no puede, por la situación de COVID, pues durante estos 2 años nos subrogamos nosotros en esa obligación. Bueno, pues esa subrogación también va a tener el beneficio prelatorio que ya hemos descrito. Es decir, si hay convenio de acreedores, va a ser un crédito privilegiado contra la masa, ese aval que estamos pagando, y en el caso de que no haya un convenio concursal, sea una inyección económica de una sociedad no concursa, en ese caso nos vamos a encontrar con que es un crédito ordinario. Ese aval que nosotros estamos pagando en nombre de la sociedad, o esa subrogación que estamos pagando. No es necesario que haya un aval formalizado, puede ser que nos hayamos subrogado a título personal en esas obligaciones. Es decir, que no tiene que haber una inyección económica, sino que puede haber un pago a un tercero de las facturas pendientes o de pagos de salarios, porque se acerca, nos posicionamos como subrogados de la empresa. Y luego ya por último, hay unas medidas de atenuación de esa obligación que les he descrito, que es de la disolución de sociedades por la minoración del patrimonio neto de la sociedad, del artículo 367 y en la que ya hemos hecho mención. Es decir, cuando el ejercicio económico arroja unas pérdidas que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, nos íbamos a ver abocados a 2 meses a presentar el acuerdo en la Junta, y si la Junta no hace una ampliación o una reducción, a solicitar la disolución de la sociedad. Bueno, pues esos 2 meses ya no entran en juego. Con el decreto del COVID se nos permite que las pérdidas que genere el año 2020 no contabilicen a los efectos de este supuesto y se trasladen al ejercicio 2021. Entonces, en ese caso, en el 2021 tenemos que estar especialmente alerta porque nos van a venir las pérdidas del año 2020, que ya tenemos que tener contempladas, y podemos entrar en una situación de disolución por pérdidas, que ya repito que si no lo hacemos, directamente nos va a conllevar una responsabilidad personal del administrador. Esto va a tranquilizar a muchas empresas que, con las pérdidas que iban a tener previsibles durante el ejercicio 2020, pues entraban casi todas en situación legal de disolución. Entonces eso iba a llevar a un problema de generar o bien una ampliación o una reducción de capital, a movimientos societarios, etcétera, etcétera, que el Gobierno lo que ha hecho ha sido proponer descartarlos para por lo menos el año 2020.
Ya digo que esta obligación se traslada al ejercicio 2021. El problema es de cara a cuando somos acreedores. Es decir, aquí pongo la recomendación a la inversa. Claro, cuando una empresa no está obligada a incrementar su patrimonio neto, pues está en una posición más débil. ¿Qué pasará si nos encontraremos como acreedores el 31 de diciembre del 2021? Puede ser pues sociedades que no ni existan ya, porque claro, con esas pérdidas pues es posible que se haya un concurso que vaya de cabeza a la liquidación. Entonces, claro, el punto de vista negativo lo afrontan aquí las sociedades que no van a poder actuar ante una sociedad que es mucho más rentable en el 2020 que en el ejercicio 2021. Pero bueno, se ha dado preferencia a esta situación, pues lógicamente por la situación excepcional que estamos afrontando. Luego, el decreto termina con unas medidas de agilización procesal que, por supuesto, no les voy a enunciar porque son estrictamente profesionales y que ya las que importan están dichas, y querría terminar pues con 4 conclusiones. La primera conclusión es, primero, y siempre lo digo cuando trato de responsabilidad empresarial, no perder, en la medida de lo posible, nunca el beneficio que nos ha dado la ley, que es un principio maravilloso, que es el de la responsabilidad limitada de las sociedades y de las personas jurídicas. Es decir, que actuando con rapidez, con diligencia, que es lo que se le exige a todo administrador, y razonabilidad en nuestras decisiones, no perdamos ese beneficio que es importante, no comunicar nuestro patrimonio con el de la sociedad. Luego, minimizar en la medida de lo posible ese riesgo tomando las situaciones que hemos dicho. Situaciones de alerta, propuesta de detección temprana de las situaciones de insolvencia para evitar agravar ese riesgo. En el caso de que nos veamos en una tesitura importante, pues lo primero, plan de viabilidad y procedimientos extrajudiciales para salir de esas situaciones. Y si no es posible, acudir a las medidas que ya hemos enunciado para que sean extensibles a todos los acreedores y poder evitar esa vulnerabilidad temporal que podemos sufrir. Y si no, la recomendación es acometer el procedimiento de liquidación cuanto antes mejor. Es decir, si vemos que no hay viabilidad empresarial y la situación es de insolvencia, si podemos hacer una venta de unidad productiva, con venta de unidad productiva, y si no es posible, entrar en un procedimiento concursal con liquidación lo antes posible, con lealtad y con honestidad, que el administrador concursal vea que no estamos mareando, estamos pidiendo un preconcurso cuando ya sabemos que es insolvente, que eso lo toman fatal, sino que vemos que es inviable y directamente le presentamos un concurso con liquidación del patrimonio. Entonces, se nos va a abrir una pieza de responsabilidad, lógicamente, en la parte mala que tiene, pero si hemos hecho los deberes como es debido, pues no va a haber ningún tipo de responsabilidad. Quedamos a disposición desde el Departamento Jurídico de AICA para sortear esto como bien se pueda, hacerles la mejor recomendación posible y desearles pues que sigan con salud. Nada más, y espero sus preguntas.